Hola, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va? Buenas Buenas Bien, noches, gracias noches, a hermanos. Dios. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. buenas noches. Vamos a orar, hermanos, para empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque estamos preparados para tomar la clase del día de hoy. Ilumina nuestro entendimiento, danos la capacidad de comprender cada palabra, cada texto, cada explicación que escuchemos, que podamos tomar notas claras, concisas también, para que en el futuro podamos repasar o podamos compartirlo, Señor, ya sea en la escuela dominical o en alguna serie de predicaciones o simplemente encontrar nuevas aplicaciones para nuestra vida cristiana. Te agradezco por cada uno de los alumnos, por nuestro hermano Gerardo. Te pido, Señor, que tomes el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermanos. Sí, pues buenas noches otra vez, hermanos, a todos. Buenas noches, Seguimos hermano. adelante con el estudio de Primera de Samuel. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Para mí, en lo personal, sí, ¿verdad? Y seguimos con la misma secuencia de los acontecimientos históricos del primer libro. Ya vimos el nacimiento de Samuel y pues prácticamente su levantamiento, como podemos decir, o su manifestación al ministerio. Y ahora vamos a ver, hermanos, vamos a ver ya la transición, ¿verdad? Del libro de los jueces de Israel, siendo Samuel uno de los últimos, del último juez de Israel, hermanos, a la transición de la monarquía. Y hoy vamos a empezar con el primer rey de Israel, que es el rey Saúl, hermanos. No sabemos cuánto tiempo pasó del capítulo 7, hermanos, al capítulo 8. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque dice el versículo 1 del capítulo 8 que Samuel que Samuel había envejecido, ya era viejo, ¿verdad? Y al decirnos esto quiere decir que pasó tal vez un lapsus de tiempo, no sabemos cuánto, pero hubo un lapso de tiempo. Recuerden que vimos el lapso de tiempo de 20 años en la clase anterior. Ahora no sabemos de los sucesos anteriores a ahorita cuánto tiempo pasó. No sabemos cuánto tardó, pero vemos que Samuel ya era anciano, ya era un hombre viejo y parece ser, ¿verdad? Que el avivamiento, porque recuerdan que vimos un llamado al arrepentimiento la vez pasada, parece ser que este acontecimiento, ese avivamiento o ese llamado al arrepentimiento que tuvo Israel, no fue una condición permanente, ni fue un estatus permanente para este pueblo, al grado que ya después vamos a notar que el pueblo estaba pidiendo ya un rey. Y vamos a empezar, hermanos, voy a leer del versículo 1 al 8, siguiendo la misma mecánica que hemos estado viniendo o teniendo, que hemos venido haciendo durante el estudio de estos libros. Y vuelvo a reiterarles, el comentario está abierto. Quien quiera participar, quien tenga algo que quiera compartir con la clase, no tengo ningún problema. Yo creo que toda nuestra participación, nuestros comentarios enriquecen la clase que estemos tomando ahora, hermanos. Así es que vamos a empezar. Si no hay nada más que comentar, y vamos a ir al capítulo 8, versículos del 1 al 8. Y voy a leerlo, hermanos, y después regresamos a comentar un poco al respecto. Dice que aconteció que habiendo Samuel ya envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel dice, oró a Jehová.
Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre de ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Esa fue, parece ser una constante, hermanos del pueblo de Israel, pues durante todo desde que los sacó Dios de Egipto hasta que son entregados al exilio en Babilonia, primero por los persas, ¿verdad? Y luego por los babilónicos, hermanos. Parece que fue una constante del pueblo. Era un pueblo, en verdad, duro y terco de servicio. Pero seguimos, hermanos, con esta historia. Dice que aconteció, ¿verdad? Que Samuel ya era viejo y nos dice el versículo del 1 al 3 que él nombra, hermanos, a sus hijos como jueces de Israel y nos da los nombres, uno es Joel y otro Abías. Y dice que ellos eran jueces, pero en la ciudad de Birseba. Pero dice el versículo 3 que no anduvieron los hijos de Samuel por el camino de su padre. Dice que antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermanos, para no entrar tantos detalles, otra vez la corrupción en esta estructura de gobierno, ¿verdad que sí? Yo quiero lanzar una pregunta inmediatamente, hermanos, para empezar a conocer la posición que Samuel tenía, perdón, no temía, tenía al respecto, porque ya había habido un caso con Elí, ¿recuerdan ustedes al respecto? Los hijos también habían torcido no solamente el derecho, sino todas las cuestiones religiosas. Voy a preguntar, hermanos, ¿sabía Samuel de la conducta de sus hijos? Es una pregunta que debemos hacernos, hermanos, y yo deduzco por el versículo 5, ¿verdad? El versículo 5 no, porque, y dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyanos ahora un rey que nos juzgue. Probablemente Samuel no tenía una, 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 una percepción, yo creo, muy clara de lo que los hijos estaban haciendo en Beerseba. Cuando esto le llega a su noticia, probablemente él reacciona, ¿verdad? Y pues se siente triste y traicionado por la confianza que él había dado a sus hijos. Lo que yo me puse también a pensar, por qué los hijos tenían esa conducta. Y la primera cosa que llega a la mente de uno, a mí en lo personal, es, había ocupado Samuel demasiado tiempo en el ministerio, hermanos, que había descuidado a su familia. Esa es una de las preguntas que podemos hacernos. De hecho, a nosotros como pastores, una de las reglas que debemos de entender perfectamente bien, que primero es Dios, ¿verdad? Después la familia, hermanos, y después la iglesia. Entonces, muchas de las veces nosotros cuando iniciamos nuestro ministerio, volcamos toda nuestra energía y todas nuestras fuerzas en el ministerio porque queremos que avance, que progrese, pensando que son nuestros esfuerzos y nuestro empuje lo que va a hacer que la obra crezca, cuando en realidad como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿A qué voy? Y que nosotros nos olvidamos prácticamente de la familia y desde luego esto tiene consecuencias fatales, ¿verdad? De repente, o simplemente llegamos a tener problemas porque estamos descuidando la familia, que también es muy importante porque la familia, en nosotros como pastores, forma parte fundamental del ministerio como pastores. Pero yo me pregunto, ¿sería también lo que pasó con Samuel, que sus hijos no fueron como era su padre? Pues hermanos, esta es una pregunta que queda al aire, ¿verdad? Y que cada quien puede contestarla conforme mejor le parezca, porque muchos pueden estar de acuerdo que sí los descuidó, pero ¿dónde estaba la responsabilidad de los hijos, verdad? Al conocer el ministerio de su padre, al conocer el trabajo de Samuel,
pues ellos debían haber entendido que ese no era ningún obstáculo para que ellos fueran o hicieran lo que estaban haciendo, pervirtiendo el derecho y dejándose sobornar, ¿verdad? No tengo que entrar en esos detalles porque sabemos bien que ellos simplemente recibían dinero por los beneficios espirituales o simplemente, hermanos, por los beneficios de juicio que ellos llevaban a cabo en este sentido, porque ellos no eran sacerdotes, eran solamente jueces. Los espirituales no, pero sí en cuanto a las cuestiones legales en que eran juzgados. Pues sigo también, hermanos, con la misma pregunta. ¿O Samuel tenía la misma debilidad de Eli, que amaba más a sus hijos o amaba mucho a sus hijos? La mayoría queremos pensar, o yo, hermanos, como pastor, me gustaría pensar, porque he leído otros comentarios y unos comentaristas dicen, por eso pongo aquí, ¿verdad? La mayoría queremos pensar que Samuel sí tomó cartas en el asunto, ¿verdad? Porque no los vemos ya aparecer más a estos hombres dentro de la narrativa histórica del libro, ¿verdad? Pero el error de él fue ponerlo en un lugar donde no deberían estar. Samuel puso a sus hijos por jueces en Israel, hermanos, y ese fue un error que Samuel cometió. ¿Por qué fue un error que Samuel cometió, hermanos? ¿Acaso le ganó el amor por sus hijos para pasar por alto una cosa tan importante? ¿Quiénes eran, hermanos, o cómo debieron llegar sus hijos a ser jueces? ¿Por dedazo, como llamamos aquí en México, porque eran los hijos de Samuel y por ser hijos de Samuel merecían estar como jueces? La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Era correcto? No era correcto, pero Samuel cometió ese error, ¿verdad? Porque él lo puso ahí. No sé si Samuel, en su preocupación, Samuel en su amor por sus hijos, quiso garantizarles un futuro, ¿verdad? Que tuvieran ellos. Pero debemos entender, hermanos, como vimos la vez pasada en el llamado de Samuel, que tanto a Samuel como a Moisés, como a Abraham y a los apóstoles, hermanos, fueron llamados directamente ¿por quién? ¿Por quién fueron llamados? Para ser jueces de Israel o para ser un ministerio en Israel. ¿Quiénes fueron llamados? Gedeón, Sansón, que fueron jueces, Yafté, ¿quién más de los jueces anteriores que conocemos? Ahod, ¿verdad? ¿Quién los llamó? ¿Sus Dios, Dios los papás? llamó. Dios mismo. Entonces ahí estaba el error, ¿verdad? Él llamó a sus hijos, hermanos, a un lugar donde no deberían de estar. Ese fue el grave error que cometió Samuel, de llamar a sus hijos cuando él sabía que para un puesto tan importante tenía que ser llamados ¿por quién? Por Dios. Y Samuel se brinca ese paso y pone a sus hijos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Como dice el versículo, ¿verdad? Que se volvieron aquí, hermanos, a la avaricia. Ellos simplemente, y este es el problema, hermanos, que cuando uno dice yo quiero ser pastor porque piensan que los pastores nos pagan muy bien, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota. Yo tengo un sobrino en Estados Unidos, en Chicago, y cuando me vino a visitar, él pensó que yo tenía una casa de 3 pisos y tenía un Lamborghini en la puerta. Porque en Estados Unidos hay unos pastores que salen en la televisión y todo y tienen mucho dinero. Y cuando él me dijo, ay, tío, yo pensé que usted tenía muchísimo dinero, porque allá en Estados Unidos los pastores tienen mucha lana. Le digo, pues hazme la buena. Acá no. Acá no somos ese tipo de pastores. Y hermanos, a veces es muy diferente el desear una cosa, ¿verdad? Y otra cosa es que uno desee y otra cosa es que Dios nos esté llamando para pastorear o para tener un ministerio. Y Samuel se le pasó por alto esto y puso a sus hijos. Yo creo que se le hizo fácil o no sé. Y ahí los puso. Pero hermanos, ellos pensaban o querían un beneficio personal. Ellos no tenían un llamado para hacer esto. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, tratando de excusar un poquito a Samuel en cuanto a la actitud de sus hijos. Recordemos algo importante,
que cuando Dios se enoja con los hijos de Eli, Dios nos dice o nos da exactamente la razón del por qué Dios le estaba reclamando a Eli en la conducta de sus hijos, ¿verdad? Y le dice claramente que porque él no, ¿qué dice? No les estorbó. Yo creo que con Samuel no fue el caso. Cuando Samuel se dio cuenta de esto, yo quiero pensar así, que Samuel inmediatamente tomó cartas en el asunto. Pero tanta responsabilidad tenía Samuel con sus hijos, hermanos? Me pregunto, ¿qué tanta responsabilidad tenía él con ellos? Voy a hacerles un comentario, hermanos, sin excusa de nada, ¿verdad? Sobre todo por testimonio personal. Ellos se volvieron a la avaricia, pero no nos extrañe, hermanos, que dentro de las familias pastorales, o inclusive dentro de los misioneros, hay casos en pastores, misioneros, familias entregadas a Dios, hermanos, con hijos e hijas entregadas prácticamente al mundo. Hay hijos e hijas de pastores, hermanos, con conductas inmorales también. Hay hijos de pastores, de misioneros, de cristianos, que son unos vagos y están metidos en los vicios. ¿Qué tanta responsabilidad podemos tener nosotros cuando tenemos un hijo así? Un hijo que no quiere ir a la iglesia, un hijo que no le interesan las cosas de Dios. ¿Qué tanta responsabilidad podemos tener nosotros, hermanos? Pregunto. Es una responsabilidad muy grande, hermano, realmente, para nosotros como padres, porque sí, desde un inicio, incluso desde Deuteronomio, se nos exhorta a nosotros que debemos eh, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en la actualidad, lo que envuelve mucho al cristianismo o a nosotros, aún como padres, es la tecnología y se busca más en la tecnología que en alguna otra, que en la palabra de Dios. Entonces, la situación sí es muy, muy crítica espiritualmente, hermano, porque llevamos un peso sobre ellos y nosotros como padres tenemos que poner, eh, estorbarles, más que nada, estorbarles en ciertas áreas de su vida, aunque ellos muchas veces, por ejemplo, en mi caso, eh, con un hijo mío le quitamos a varios amigos y él se molestaba mucho con nosotros porque decía que no le dejábamos tener los amigos que él quería, pero nosotros sabíamos que no eran buenas amistades y de esa forma nosotros pudimos guiarlo por el camino correcto y ahora, pues gracias a Dios, no está al 100% pero no se ha olvidado de las cosas de Dios. Ujú, Tenemos entonces como padres esa gran responsabilidad sobre nuestros hombros ujú, para exhortar a nuestros hijos a seguir en el camino de Dios. ujú. Ok. Ese es mi Y nosotros comentario, como hermano. pastores, hermanos, como pastores, probablemente hay un pastor que su hijo no esté de lleno en la iglesia y es el pastor de la iglesia, un misionero entregadísimo y sus hijos ni siquiera son cristianos. ¿Qué pasaría ahí, hermanos? Hermano, yo pienso que a veces, bueno, desde niños, como dice el hermano, nos exhortan a guiarlos en el camino de Dios y a darles el ejemplo para que ellos crezcan en amor a las cosas de Adiós. Dios, pero hay veces que yo pienso que cuando ya crecen y a veces por decisión propia, por alguna situación ajena a nosotros, hacen otro tipo de cosas y ya están grandes, ya son adultos, pues yo pienso que ya no cabría tanto esa responsabilidad. La responsabilidad yo creo que es cuando uno como papá desde chiquitos, uno los encaminó. La culpa sí sería de uno si uno no se hubiese ocupado, no se ocupaba uno cuando estaban chiquitos de encaminarlos y que de repente uno toma el camino de Dios y quiere y no le dio uno buen ejemplo en su tiempo y quiere uno que los hijos
sigan ese camino y es complicado y difícil. Y entonces esa responsabilidad yo creo que sí cabría pues en uno. Pero si uno los encaminó desde chiquitos, se dio buen ejemplo y por otro tipo de situaciones ya adultos ellos toman otras decisiones y otros caminos, pues yo siento que como que ya no es tanta la responsabilidad, ¿no? Y en el Ok. caso de los pastores, pues también igual, o sea, un pastor pues encamina a sus hijos y están allí y tienen el ejemplo, pero si de repente ellos, aun cuando son hijos de pastor, no lo toman, pues ya no es tanto la responsabilidad. O sea, yo lo viví en carne propia con mi esposo. Viene él de familia pues de un pastor, su abuelo, sus tíos, su mismo padre, y de repente el papá, pues malamente tomó otros caminos y otras decisiones, cuando su papá, el abuelo de mi esposo, pues era un pastor ejemplar. Entonces yo siento que ya no tanto cabe la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es desde que están chiquitos, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso, pastor. Ok. Sí, está bien. Sí, hermanos, es que llega un momento que la responsabilidad se tiene que cargar en los hijos, porque pensemos, ¿ustedes creen que Samuel, siendo como era, no fue un ejemplo tremendo para sus hijos? Pregunto. Es que a lo que quiero llegar es lo siguiente, hermanos. Es que los pastores no podemos hacer siervos en la iglesia, hermanos, ni los padres fieles fieles a Cristo, pueden hacer cristianos. ¿Sí me entienden? A eso quiero llegar, hermanos, que llega un momento que se rompe la línea de responsabilidad, como se rompió con Samuel, como dijo, por eso Dios le dice a Elí, es que tú ni siquiera les estorbaste. El hermano Juan está diciendo algo muy cierto. A la medida que nosotros tengamos claramente la conciencia que hicimos todo lo posible, que metimos disciplina, que lo hicimos así, que lo hicimos así, que rogamos, que oramos y que hicimos hasta lo imposible. Hermanos, llega un momento en que se rompe el hilo de la responsabilidad de nosotros para entregársela totalmente a ellos. Porque ya recibieron ejemplo, ya recibieron luz, ¿verdad? Ya recibieron, ¿cómo se llama? Exhortación, disciplina, hermanos, y ellos simplemente decidieron hacer ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tristemente los pastores, hermanos, y esto nos ha pasado a veces en la iglesia, que un hermano que está por ahí, que da buenos, que, ay, este va a ser mi Timoteo, este va a ser y uno se enfoca en él y le quiere meter y no responde por aquí, no. Es que estamos equivocados como pastores, hermanos. Debemos orar a Dios, que sea Dios quien mueva el corazón de estas personas para venir a los pies de Cristo, y que mueva Dios el corazón para servicio, que sea Dios quien los llame, no nosotros. ¿Sí me explicó? Hermanos, porque nosotros no podemos llamar a nadie. Nosotros no podemos hacer siervos. Familias entregadas a Cristo, fieles al Señor Jesucristo, entregadas al Señor Jesucristo, no pueden hacer hijos cristianos. Difícilmente. Y es lo que tenemos que entender, ¿verdad? A veces, porque muchos dicen, no, pues es el hijo del pastor. Ah, pues es el hijo del misionero. Pues sí, tristemente, ¿verdad? Hermanos, pero muchas familias fieles en el Señor, que participan y que son entregadas o entregados al Señor, los hijos andan, hermanos, en el mundo. Conocí yo un hombre fiel, hermanos, a Dios. En verdad digo fiel a Dios porque yo lo conocí muy bien, entregado, más bien conocí dos pastores, y su hijo, hermanos, su hijo creció y nunca quiso estar en el cristianismo. Cuando tuvo oportunidad de irse a la casa, se separó. El hombre anda ahí en el mundo, viviendo como en el mundo, bebe, toma, bebe y anda como la gente del mundo. Y su papá era un hombre que daba clases en un seminario. Imagínense ustedes. Muchos han de haber pensado, no, pues es hijo de pastor, va a ser como el pastor. No, hermanos. Y quise decir esto para que entendamos un poco el carácter de Samuel, que, hermanos, Samuel era un hombre como todos nosotros. Tal vez la única diferencia fue su época, y que era un hombre entregado a Dios y era uno de los instrumentos que Dios utilizó en su tiempo, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros como pastores no hacemos siervos, ni hacemos y ni tenemos ninguna autoridad para llamar a las personas
a entregarse al Señor Jesucristo. Seguimos. Entonces, hermanos, pues sí, pero fue una de las excusas que el pueblo de Israel tomó, hermanos, para pedir un rey. Versículo 4, hermanos, al 8. Bueno, versículo 4 y 5 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, porque en Ramá era donde Samuel, hermanos, estaba su asentamiento, donde Samuel vivía. Y dice, y le dijeron, pues te venimos a ver, Samuel, y queremos decirte que tú ya estás viejo y que tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos o levántanos a un rey, dice, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primero, parecía una propuesta, hermanos, o parecía un pedimento legítimo y sensato. Ya había envejecido y ya Samuel no tenía las fuerzas para tal vez juzgarles y llevar a cabo el ministerio con la misma fortaleza que lo estaba llevando, lo llevó durante unos años. Pero ¿cuál era el verdadero propósito de ellos, hermanos? Poner un rey que los juzgara. Pero ahí hay una clave, hermanos, en la palabra, como tenían ¿quiénes? Todas las naciones. El deseo de ellos era imitar a las otras naciones, fíjense bien, imitar a las otras naciones, o como si fueran cristianos y vivir como en el mundo vive, ¿verdad? Y que tuvieran un jefe militar o un rey que los guiara, ¿verdad? Como todos los demás. Pero hermanos, sabemos que esto ya estaba profetizado en este punto atrás, casi 400 años antes de que esto sucediera. Y vamos a ir a Deuteronomio 17, 14, 20, esto ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer para entrar en contexto y ver algunas cosas. Deuteronomio, capítulo 17, 14 al 20. Voy a leerlo, ¿está bien? Ahí está en 14. Hermanos, ¿ya? Dice así: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre de ti. No podrás poner sobre de ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero fíjense bien, eso hay que dejarlo ahí marcado porque probablemente regresemos aquí. Pero él no aumentará para sí caballo, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballo, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento y a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel, hermanos. Si se fijan ustedes, todo parecía, hermanos, que iba caminando bien, porque esto era algo que Dios ya había profetizado 400 años antes. El pensamiento de Dios, hermanos, era que un día Israel iba a pedirles un rey y para Dios esto iba a estar bien. O sea, no era malo que estuvieran pidiendo un rey, ¿verdad? El único asunto es que Dios quería, hermanos, que ese rey actuara bajo la misma dirección
de Jehová Dios o de Dios. Que él fuera, hermanos, que no cambiara en verdad el gobierno teocrático de Dios, lo hiciera Dios a través de quién, de la figura de un rey. Y que este rey, hermanos, se supeditara al consejo divino y que gobernara, hermanos, básicamente como la voz de Dios al pueblo de Israel. Ese era el pensamiento de Dios, ese era lo que Dios quería, ¿verdad? Prácticamente con este rey. Por eso, hermanos, Hechos capítulo 13, 21, 22 dice, pidieron rey y les dio a Saúl, lo quitó y levantó por rey a David, dando testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Por eso, hermanos, él pide después a David y lo hace un hombre conforme a su corazón, porque era lo que Dios quería del pueblo de Israel, que ese rey que había profetizado 400 años antes, Dios a través de la boca de Moisés, era una cosa que Dios sabía que el pueblo iba a pedir, pero yo creo que también pedía por la transformación de los pueblos y del mismo pueblo de Israel, hermanos, que tuvieran un rey. Estaba bien hasta ese punto. Pero la verdadera razón era, hermanos, la verdadera razón era que ellos querían un rey pero que no actuara bajo la dirección de Dios. ¿En qué sentido, hermanos? Pues que actuara, ¿verdad? Como los reyes de todas las naciones. ¿Cómo se imaginan ustedes que eran los gobiernos de los reyes de todas las demás naciones? ¿Cómo eran los reinados, hermanos? Pregunto, ¿cómo eran? Más adelante, Yo creo que desordenado. pues era un gobierno desordenado, donde los reyes Pecaban mucho, permitían pecaban la, mucho. ¿cómo se llama? La depravación, la idolatría, ¿verdad, hermanos? Era mucha idolatría y muchos de los cultos paganos eran cultos que no dejaban mucho a la imaginación, donde le daban rienda suelta a la carne y los reyes permitían todo ese tipo de cosas. Entonces el pueblo en verdad, hermanos, lo que quería librarse era, hermanos, de ese yugo, hermanos, que Dios, de las reglas y de las reglas y los estatutos que Dios tenía para gobernarlos. Y ellos querían ser como las otras naciones, pero tenían un rey, pero no querían un rey, hermanos, que no querían un rey donde Dios estuviera atrás gobernando. Ellos querían a un rey humano, un rey que cumpliera todas sus expectativas, pero no las expectativas de Dios. Yo me preguntaba a veces, hermanos, la necedad y la terquedad del pueblo, y a veces esto también, hermanos, se puede aplicar a un sinnúmero de cosas. Voy a preguntar lo siguiente, hermanos, entonces, el pueblo tenía una historia maravillosa, yo lo he dicho porque el pueblo de Israel no podía pasar por alto la historia ni las crónicas que ellos tenían, hermanos, y gran parte o parte de ellas hasta este punto escritas del poder y la magnificencia de su Dios. El pueblo de Israel sabía qué tipo de Dios tenía o qué gran Dios tenía. Les voy a preguntar, hermanos, ¿de qué le sirvió al pueblo saber todas las maravillas de lo que Dios se había hecho por su propio pueblo? ¿De qué les estaba sirviendo? Pregunto. Fíjense hasta dónde llega la necedad y la terquedad. No se habían vuelto, hermanos, en el capítulo anterior, no se habían vuelto a Jehová de todo su corazón. Ya se habían muerto aquellos que habían prometido esto. Habían seguido cometiendo el mismo error de no seguir transmitiendo todas aquellas cosas que habían prometido delante de Samuel. Hermanos, qué rápido se les olvidó, ¿no? Sí, realmente así pasa, hermano, porque si retrocedemos a la vida de Josué, también él les exhortó para que dejaran a los dioses de los amorreos. Luego, vemos este caso aquí mismo donde Samuel les exhorta para que se vuelvan al Señor. Sí, el Y capítulo 7. luego lo vuelvo a ver, hermano, allá en Reyes con Elías, ¿no? Que también con los profetas de Baal,
pues si Baal es Dios, síganle, y si Jehová es Dios, pues Sí, síganle. sí, Y el pueblo, ¿qué dijo? No, pues sí, el que está muy bien eso, al que queme la ofrenda, a eso vamos a seguir. Pero yo siento, hermano, que en los tres casos, tanto el de Josué como el de Samuel, como el de Eliseo, Elías, simplemente son palabras que sintieron de un momento nada más, no es un cambio realmente radical o de corazón, sino simplemente son palabras que salen de sus labios hacia afuera y eso es todo, porque luego vuelven a caer una y otra y otra y otra vez, hermano. ah. ¿De qué sirve entonces el conocimiento y la experiencia que se haya tenido con Dios, hermanos? Si al final no se obedece, ¿de qué sirve? Desde luego, yo lanzo la pregunta y como dicen, que cada uno se ponga el chaleco, ¿verdad? Porque, hermanos, a veces hay tanto conocimiento, a la iglesia se le da mucho conocimiento de la palabra de Dios. Cada pastor, cada líder, las herramientas que la iglesia, ¿cómo se llama? Estructura dentro de su desarrollo en el mundo, hermanos, es la predicación en la escuela dominical, los ministerios, etcétera, etcétera, para tratar, ¿verdad? Porque nada se hace en la iglesia sin ningún propósito, y los propósitos son, pues, el crecimiento espiritual, el crecimiento de predicar el evangelio. Todos estos propósitos son herramientas que la iglesia toma y adquiere para desarrollo de la misma iglesia. Pero hermanos, parece ser que a muchas personas en la iglesia de nada les sirve todo eso. ¿De qué les sirve entonces? Es algo de dar tristeza, ¿no creen ustedes? Ah, ya me la sé. A veces hasta dicen, ay, el hermano va a predicar de pecado. Sí, pues sí, ¿cómo se llama? Les está uno predicando de pecado, pero sigue cometiendo sus pecadotes, ¿no? Ah, va a hablar de obediencia, sí, pero ellos no obedecen. Se les exhorta algo, hermanos, y simplemente siguen en la misma, porque no puede ser posible, así se los voy a decir, no puede ser posible que un cristiano que tiene 40 años dentro del evangelio siga teniendo las mismas cosas o los mismos errores de cuando empezó. Entonces, ¿de qué le ha servido todo el conocimiento que ha adquirido? Si a fin de cuentas no obedece, ¿de qué? ¿De qué les servía al pueblo las maravillas que ellos habían visto o las maravillas que Dios había expresado a través de la obra maravillosa de sacarlos, de darles la victoria sobre los filisteos, las historias o las narrativas que traían por la tradición de los ancianos, hermanos, que cuando se reunían a comer la Pascua, pues era una de las cosas que se mencionaban? Cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto y la manera tan maravillosa que lo había hecho. Esto se contaba esa noche. Pero hermanos, ¿de qué les servía? Si al final simplemente ¿qué? ¿Qué hace el apóstol Pablo a los romanos? ¿No les exhorta, hermanos, que no se conformaran a este siglo, sino se transformaran por medio de la renovación de su entendimiento? Tan duros estaban de cabeza, para que comprobaran ellos cuál fuera la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. No se adopten, les dice Pablo a los romanos, no se adopten al mundo, ni sigan la corriente del mundo. Hoy, hermanos, de repente hay un relajamiento dentro de las mismas iglesias, porque nosotros queremos que la gente venga a los pies de Cristo. Y hay muchos pastores, ¿verdad? Yo me eximo de uno de ellos, yo no tengo ese carácter y no tengo esa, ¿cómo se llama? Esa inclinación a permitir todas esas cosas. A lo mejor sí tengo que adaptarme en algunas circunstancias, hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no confundir una cosa con otra. ¿Sí me explico a qué voy? Es que, hermanos, hoy la juventud, hasta los mismos hermanos ya viejos, hasta da vergüenza, perdónenme que diga esto, pero hasta vergüenza da. Ya tan viejos, hermanos, queriéndose poner a la moda. Y no se dan cuenta que en lugar de verse bien, se ven ridículos. ¿O no les ha pasado? Que mejor les dice, hermano, mejor no te pongas a la moda. Porque, o no,
o estoy equivocado, hermanos. La iglesia se conforma al mundo. No, ¿a poco no se dan cuenta que lo que están haciendo, las modas son peligrosas, hermanos? Es por eso que ahorita todo el mundo anda tatuado desde aquí hasta por acá, nomás porque está de moda. Y los pastores, con tal de que los jóvenes no se nos vayan, no, pues es que sí, no hay ningún problema, un tatuajito aquí no te hace daño. Pues sí, no le hace daño. Pero hermanos, ¿por qué se lo hizo? El problema no es que se lo haga, ¿por qué se lo quiso hacer? ¿Sí me explico? Y es que se conforman, hermanos, al mundo. El pueblo de Israel quería conformarse al mundo, experimentar lo que el mundo experimentaba. Quería experimentar, hermanos, y por eso le dice a Dios, mira, tú eres un Dios muy duro, queremos uno que nos gobierne, pero que no sea tan duro como tú, que sea más suavecito, que nos permita más cosas de lo que Él nos está permitiendo. Y le estaban diciendo a Samuel, es que tú ya estás viejo. El pastor de la iglesia ya está viejo, ¿verdad? Queremos un chavo para que sepa la onda. Cuidado, hermanos. Cuidado. Que tenían que cambiar su manera de pensar. Tenían que cambiar, hermanos, todas estas cosas, porque cambiando de pensamiento, ellos podían, hermanos, cambiar también sus cosas. No sé si esto se los he contado antes, hermanos, pero el hermano Lynn Robert, que es un misionero que a lo mejor ustedes lo conocen, el hermano Germán sí lo conoce. Él una vez, predicando aquí en Río Verde, nos dio una ilustración que les voy a dar para que ustedes se den cuenta que lo más importante es cambiar la mentalidad, y cuando se cambia la mentalidad se puede lograr el crecimiento y la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Dice que él, hermanos, cuando empezó a ir a África, primero fue a las islas en las Filipinas, y de ahí se trasladaban de isla en isla, y dice que él llegó a una isla donde la mujer y los hijos andaban casi desnudos, ¿verdad? La mujer nomás andaba media tapada por todos lados, y el hombre nomás se la vivía tomando alcohol de coco. Y que él iba y les predicaba la palabra de Dios, y que una vez lo criticaron al hermano, diciéndole, tú nomás les llevas Biblia, llévales ropa, llévales comida, llévales todo. Y el hermano sabiamente les dijo, es que ese hombre no necesita comida, ese hombre no necesita ropa, ese hombre necesita cambiar, ¿qué? Su manera de pensar. Porque cambiando su manera de pensar, se va a dar cuenta él que lo que está haciendo es incorrecto. Se va a dar cuenta que su esposa anda media desnuda y tiene que proveerle vestido, que sus hijos, necesitan otro, y entonces él va a entender que debe de proveerles y debe de cumplir como varón de la casa de su esposa. Pero si nomás le lleva a uno y les lleva a uno, hermanos, ¿no? El evangelio es lo principal en el corazón de las personas para que ellos cambien su manera de pensar. Y todas esas gentes que se conforman en el mundo, y hermanos, y déjenme decirle que ese es un grave problema que hoy existe en las iglesias. Los jóvenes, aún los viejos, traen el mundo, lo meten dentro de la iglesia, porque de repente llega uno y dice, ay, caray, ¿cómo me llegó este hombre ahora en la mañana? ¿Verdad? O llegó una hermanita por allá y dice, ay, hermana, mejor ni se hubiera hecho eso usted. ¿Por qué, hermanos? Porque deben de cambiar su pensamiento. El pueblo de Israel, hermanos, tendría que cambiar su corazón, y cuando cambiara su corazón, hermanos, también cambiaría que su pensamiento. El pueblo de Israel se estaba, hermanos, conformándose o haciéndose igual que el mundo. Y hay iglesias ahorita, hermanos, que también quieren traer el mundo a la iglesia. En lugar que lleven la de predicación y la santidad de la iglesia al mundo, no, se la traen, ¿verdad? Y de repente uno nomás, como dicen vulgarmente, traga uno saliva, hermanos, porque tienes que enfrentar. A ver, hermano, ven para acá. A ver, hermana, voy a platicar con usted. Y hasta suda uno, hermanos. La mera verdad. Porque no saben cómo van a reaccionar estas personas. Y lógicamente que esta actitud del pueblo de Israel, pues no le agradó a Samuel. Pues ¿cómo le iba a agradar, hermanos? No era algo bueno. Porque dice, pero esto no agradó a quien, a Samuel, versículo 6. Esta palabra es que ellos dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel dice,
oró a Jehová. Y hermanos, dice el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre de ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también les dice, hace contigo. Ahora pues, oye la voz. Mas dice, protéstale solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará, dice, sobre de ellos, hermanos. No agradó, hermanos, y Samuel hizo lo que debería de hacer, ¿verdad? Se hincó a Dios y derramó su corazón. ¿Cómo estaría el corazón de Samuel, hermanos? Completamente decepcionado, ¿no creen ustedes? Diciéndole todo lo que uno hace, yo todo lo que estoy haciendo por el pueblo, y me salen que ahora quieren un rey como las naciones. Tanto era su frustración y su congoja, hermanos, por lo que el pueblo estaba haciendo, que va, hermanos, a decirle a Dios. Pero miren cómo le contesta a Dios. Oye la voz del pueblo, Samuel. Como diciéndole, hermanos, no te lo tomes personal. Y a veces ese es un problema, pero no podemos evitar. Ahí está nuestro hermano Germán, que no me deje mentir. A veces uno quiere ignorar tantas cosas, hermanos, pero no podemos ignorarlas. Muchas de las cosas que hace la iglesia, hermanos, nos duelen a nosotros como pastores. Y muchas veces podemos decir, pues yo qué es su vida, pero hermanos, no podemos pasar por alto. Por más que queramos ignorar, hay un celo de Dios en nuestros corazones, hermanos, por su infidelidad, por su poca entrega, por su indolencia, yo no me siento a gusto. Trato de, como el payaso de la canción, pues, tener risa así, pero por dentro estoy que me duele el corazón. Me siento decepcionado, me siento, aunque sé y oro a Dios también que me ayude a poder llevar el carro adelante, porque hay actitudes que a veces hacen los hermanos pero Dios claramente le dice a Samuel, Samuel, no te pongas en mi lugar, Samuel, porque a ti no te lo están haciendo, ¿verdad? No te han desechado a ti, hay celos, sí, cierto, hay tristeza, hay frustración por la terquedad del pueblo, pero le dice a Samuel, a ti no te están desechando. ¿Me están desechando quién? A mí, ¿verdad? Por eso yo creo le cae uno muy mal a los hermanos, lean su Biblia, oren, estudien la palabra. Pero hermanos, cuando no leen la Biblia, pues simplemente no les gusta ver la palabra de Dios. No oran, pues no quieren estar en comunión con Dios. No les interesa hablar con Dios. Cuando no asisten a la iglesia, simplemente, hermanos, estudian y tienen en poco la adoración que se le debe dar a Dios, hermanos. Voy a parafrasear el versículo 8 de la siguiente manera, hermanos. Y Dios le dice a Samuel, fíjense bien, mira, no te preocupes, Samuel. Ellos nunca han querido que yo reine sobre de ellos. La prueba está la conducta que han tenido desde que yo los saqué de Egipto. Así hacen ahora contigo. Hermanos, este versículo nos dice mucho del carácter del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta este momento que Samuel estaba orando a Dios. Siempre fue, hermanos, un pueblo rebelde, terco, necio, hermanos, que querían mezclar las cosas del mundo con las cosas espirituales. No. Vemos la tremenda gracia y el amor de Dios, hermanos, por Israel. Porque sus planes, hermanos, era que a través de Israel todas las naciones conocieran a Dios el Salvador. Dígame si Dios no tiene gracia y no tiene misericordia para los hombres. Pero Samuel les da la advertencia y dice, pero diles, versículo 9 y 10 les dice, pero mira, haz todo lo que te pidan, sí diles que les vas a dar un rey, pero adviérteles una cosa para ver si reaccionan.
9 y 10. Ahora pues oye su voz, mas dice protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre de ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. ¿Qué quiere decir? Primero quiero ver estas dos cosas, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra protestar? ¿Y hermanos? Como Porque Dios le dice, advierte, pero protéstale, Samuel. como adviérteles. Pero, o sea, una protesta, ¿cómo se hace? Pues se manifiestan, ¿no? Y no están de acuerdo con lo que está pasando y entonces empiezan a quejarse de todo. Cuando usted se manifiesta o protesta, hermanos, no protesta de una manera suave. Muéstrale, Samuel, que estás y que yo estoy en desacuerdo con ellos. Hácelo saber. Diles, reclámales, ¿verdad que sí? Muéstrales mi desacuerdo. Muéstrales, manifiéstales con firmeza. Diles con fuerza, diles con carácter que las consecuencias que ellos van a tener son las siguientes que tú les vas a decir y les vas a leer, hermanos. Yo creo que Dios le dice, saca el carácter, Samuel, para que el pueblo sepa que no estamos de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Dales. ¿Sabía Jehová, hermanos, o sabía Dios que el pueblo se podía retractar si Samuel les hablaba fuerte? Pregunto. Pues yo creo que no. Entonces, ¿qué caso tenía que les protestara? Vuelvo a lo mismo de Ezequiel 2:15, ¿verdad? ¿Acaso te escuchen o no te escuchen? Porque son un pueblo rebelde y duro de servir, pero tienen que saber, Samuel, que hubo profeta en medio de ellos. Que después no anden diciendo que yo no les advertí, que después no anden diciendo que yo no les dije las consecuencias, que yo no les declaré su error en su propia cara. Fíjense nada más, hermanos, la palabra de Dios confronta a veces a las personas y por eso no nos gusta que nos hablen con la palabra de Dios, porque es cuchillito de palo, como dice la escritura, ¿verdad? Es como espada de 2 filos que penetra hasta adentro, hermanos. ¿Y qué les dice Samuel? Les voy a decir todas estas cosas, pero no de una manera muy dulce. Les voy a protestar, les voy a reclamar y se los voy a decir muy directamente. ¿Y saben una cosa que va a pasar? Dijo el versículo 11. Pues así va a ser el rey que ustedes quieren. Miren, va a reinar sobre ustedes. Tomará a sus hijos. Los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra. Y los pertrechos también de sus carros. 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestros viñas, de vuestros olivares, y las dará a sus siervos, dice el versículo 15, hermanos. Dice el versículo 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Pues ¿de dónde iba a pagarles, verdad? Diezmará, dice también, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, con ellos hará sus obras. Desñará también vuestros rebaños y serán ustedes sus siervos, hermanos. Mi esposa me dice a veces y me regaña, porque dice que yo doy un estudio como si estuviera predicando. Pues así soy, hermanos, perdónenme, no puedo hacerlo de otra manera y voy a tratar de a lo mejor de calmarme un poco para hacerlo, pero bueno, así soy, me apasiona y me meto de lleno al texto, ¿verdad? Entonces, sigo. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? Que Dios les estaba advirtiendo con fuerza y le estaba diciendo, versículo 11, vamos a notar algunas palabras del versículo 11. Dice primero, tomará. Versículo 13, fíjense bien, tomará. Y luego dice, versículo 14, tomará. Se iba a apoderar de todo lo que ellos tenían, les gustara o no, hermanos. Se apropiaría de sus tierras para su beneficio personal y también de todos sus súbditos, pues ¿de dónde les iba a pagar? Los impuestos que les iba a cobrar. Y luego dice, diezmará.
Y hermanos, aquí la palabra diezmar, aunque quiere decir probablemente un 10%, básicamente el sentido de la frase no se refiere nada más al 10%, se refiere que va a tomar, hermanos, no solamente el 10%, sino todo lo que necesite, Él se los va a quitar, quieran o no. Si necesitaba más del 10%, miren, yo lo necesito, así es que échenlo para acá, ¿verdad? De todo lo que ustedes produzcan, aún sus rebaños, ustedes van a trabajar, el rey va a gobernar, ¿verdad? Va a reducir significativamente sus ganancias, hermanos. Pero pregunto, ¿les iba a servir de algo? Versículo 18, ¿qué les dice? Miren, y van a clamar aquel día a causa de vuestro rey, porque ustedes lo han elegido, mas Jehová no responderá aquel día, para que después no me vengan a decir, ¿por qué no nos dijiste nada, Samuel? Fíjense bien, hermanos, la advertencia de Dios. ¿Por qué la advertencia del versículo 18, hermanos? Dios sabía que el pueblo se iba a lamentar tarde o temprano por la decisión que habían tomado, pero ellos mismos habían escogido a su rey, hermanos. Déjenme decirles, porque atrás dice Dios, dales todo lo que ellos quieran. Miren, hermanos, la directiva de Dios recorre en dos vertientes. La primera, la dirección de Dios es directiva, hermanos. ¿A qué me refiero con directiva? Que Dios, de una manera u otra, como está haciendo ahorita, advierte las consecuencias de lo que puede suceder si ellos no obedecen. ¿Ok? Y lo hace a través del profeta, lo hace a través de la escritura o lo hace a través del consejo de alguien. En este caso, por eso Dios le dice, mira, dales todo lo que quieran, Samuel. No tengas ningún problema. No te apasiones ni te apachurres porque a mí es el que me han desechado, no a ti. Pero diles las consecuencias de lo que va a suceder si ellos no me obedecen. Dios, hermanos, siempre quiere dirigir nuestras vidas para que nos vaya bien. El pueblo, hermanos, mientras fue dirigido por Dios, fue un pueblo exitoso, un pueblo victorioso. Más adelante vamos a ver que durante los 40 años que David estuvo como rey de Israel, yo creo que fueron los 40 años de bonanza, hermanos, mayores que el pueblo de Israel tuvo en toda su historia. Porque había una cualidad del rey David, hermanos, que aunque tenía sus errores, y no errores sencillos, también errores graves, él tenía una cualidad que era conforme al corazón de Dios, que quiere decir que se alineaba perfectamente bien a la voluntad de Dios y la mayoría de las veces él pedía consejo de Dios. Y hermanos, la mayoría de las cosas que él hizo, hermanos, fueron apegadas al consejo divino. Y él tuvo éxito en su reinado, hermanos, en todas las cuestiones económico, militar, social, el que usted quiera ver en ese momento en el pueblo de Israel. Entonces, Dios quiere dirigir nuestras vidas. Dios dice, hagan esto, váyanse por aquí, váyanse por allá, y es para que tengan éxito. La directiva de Dios es en dos vertientes. La primera es directiva, o la dirección de Dios es directiva, pero hermanos, Él nos dice por dónde, usando a los profetas, usando su misma escritura, usando a los predicadores, usando a los consejeros, ¿verdad? Para que el pueblo o las personas no se vayan por donde no deben ir. Pero la otra es, hermanos, es que es permisiva. Por eso le dice en el versículo 22, dijo Jehová, oye la voz y pon rey sobre de ellos. Y dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno de ustedes ya a su ciudad. La segunda es, hermanos, la permisiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no te va a detener. Te advierte, te dice que te quiere dirigir, que te dice por dónde puedes ir y te dice que tus decisiones, si lo haces por tu cuenta, pueden tener consecuencias graves o tristes. Pero si tú no quieres escuchar, pero si el pueblo no quiere escuchar, Samuel,
déjalos que lo hagan, para que experimenten en carne propia las consecuencias de su terquedad, las consecuencias de su necedad y de quererme hacer un lado y vivir como las otras naciones, hermanos. ¿Qué pasó? Pues Samuel les concede un rey, ¿verdad? Versículo del 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Fíjense nada más, hermanos. Sin duda, dice un adagio por ahí que cualquier, ¿cómo se llama? Parecido con la, ¿cómo se llama? Dice, con la realidad es pura casualidad o consecuencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos? Advertencia tras advertencia. Y simplemente, ¿qué hacemos o terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece? Después vamos a venir llorando a los pies del Señor Jesús. Versículo 19 dice que no, el pueblo no quiso, ¿qué, hermanos? Escuchar. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y lo refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, versículo 22, oye su voz y pon rey sobre de ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno, dice, a vuestra ciudad. Hermanos, la frase, no los escuchará. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? No los escuchará. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Fíjense lo grave del pecado, ¿eh? Isaías 59:2, ¿qué dice? Que vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre Dios, entre ustedes y vuestro Dios para no oír, ¿verdad? Ha volteado su rostro. Hermanos, la gran desobediencia del pueblo de Israel, el gran pecado, no, el gran pecado de Israel, hermanos, desde que Dios lo tomó hasta que terminó su relación con él, hermanos, no fue la idolatría, aunque fue uno de los pecados más graves. Hermanos, el pecado más grave de Israel fue siempre la desobediencia. Siempre fue la desobediencia, hermanos. Y déjeme decirle algo al respecto también. Yo, desde luego, espero no equivocarme. Si estoy equivocado, dígame. Yo aceptaré mi error en mi pensamiento. Pero quiero abrir aquí este pensamiento, quiero lanzar a ustedes este pensamiento para que me den también su punto de vista. Yo puse aquí lo siguiente. Dios, hermanos, Dios puede considerar el clamor. Fíjense bien. E inclusive puede considerar el arrepentimiento. Y tal vez, hermanos, escuche el llamado de misericordia, el perdón de las personas. Sí, definitivamente sí. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Las consecuencias no se las va a quitar a nadie. ¿Sí? Él es un Dios perdonador, va a perdonar. Va a escuchar el clamor del pueblo. Va a escuchar su arrepentimiento. Va a perdonarles, sí los va a perdonar, pero las consecuencias por sus decisiones, hermanos, las van a tener que sufrir. El pecado siempre tendrá consecuencias, tarde o temprano. Y eso lo vamos a ver también con el rey David, hermanos, más adelante. Dejará que sufran sus consecuencias. El engaño sutil del pecado, hermanos, combinado con las pasiones y el orgullo. Fíjense bien, combinado con las pasiones y el orgullo, pueden cegar el entendimiento de un pueblo, de una persona, hermanos, sin considerar, fíjense bien, el orgullo. Voy a repetir otra vez, el engaño sutil del pecado, combinado con las pasiones y el orgullo, pueden cegar el entendimiento de una persona sin considerar las consecuencias que sus acciones y sus decisiones pueden traer, hermanos,
a sus vidas. Ellos estaban pensando que un rey los liberaría del yugo de Dios, hermanos. No podían hacerlo esto, cuando en realidad ellos iban a esclavizar más en el mundo, hermanos. Pablo decía a los romanos, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerles, son esclavos de a quien que les obedecen? Ya sea para pecado, para muerte, dice, o para obediencia o para justicia. Israel pensaba que estaba haciendo lo que ellos querían y que estaba bien, pero lo único que estaban haciendo, hermanos, era obedeciendo a sus propias pasiones y que los iban a esclavizar. Y la excusa, hermanos, era simplemente que Samuel era viejo y que sus hijos no andaban conforme, igual que su papá. Ellos lo que querían, hermanos, era ¿qué? El mundo, libertad, ¿verdad? Era lo único que querían. ¿Cuál fue la triste decisión? Versículos 19 y 20. Pero el pueblo no quiso escuchar la advertencia de Dios. No quiso, sino que dijeron, no habrá rey. Perdón, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Fíjense nomás, si Samuel hablaba, hermanos, en nombre de Dios, ¿a quién le estaban diciendo esto? Al mismo Dios. Y esto es grave, hermanos, ¿no creen ustedes? Esto es grave. A veces el pueblo de Israel, yo he llegado a pensar que se merecían lo que sufrían, hermanos, por tercos y por necios. ¿Verdad? Nosotros seremos también como todas las naciones, mírenlos nada más hablando, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, como si Dios ya nos los hubiera salvado una vez. Y dice que Samuel oyó todas las palabras del pueblo y fue y oró a Dios, hermano, diciendo, otra vez, ¿verdad? No quisieron oírme, Señor. Y Jehová le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre de ellos. ¿Y qué hicieron los varones de Israel? Se fueron cada uno para dónde, hermanos, para su casa. Yo me puse a pensar cómo preferirían el gobierno de Dios, hermanos, a un gobierno de los hombres. Dice el Proverbio 23:9, no hables a oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es lo que era el pueblo, necio. De nada le sirven las advertencias a una persona necia, hermanos. De nada le sirven los consejos a una persona terca. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Jerusalén? Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué les dijo? Y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces les dice? Te quise juntar como la gallina, como dice, como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué pasó, hermanos? Bajo tus alas los quiso tener. ¿Y qué dijeron? No que no pudieron, es que no quisieron. Dice, y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios quiso beneficiar al pueblo? ¿Cuántas veces quiso engrandecer al pueblo? ¿Cuántas veces lo quiso fortalecer? ¿Cuántas veces lo quiso bendecir, hermanos? Y Israel simplemente, ¿qué? No quiso, hermanos. Tristemente, todas las decisiones tienen que sus consecuencias, hermanos, para bien o para mal. ¿Y qué pasó en el versículo 9? Saúl es elegido como rey. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 9. Aquí hago una pausa, hermanos. ¿Alguien tiene que comentar algo de lo que estamos estudiando? O de lo que estoy predicando, porque dice mi esposa, tú das estudios como si predicaras. No dejas que hable la gente. Así es que, hermanos, hablen, por favor, díganme algo. ¿Algún comentario, hermanos, o le seguimos? Es que quiero acabar rápido el tema, ¿verdad? Por eso me voy lo más a prisa posible. ¿No hay algún Más comentario, acelerado, ¿no? hermanos? ¿Todo bien? Pues yo creo que lo de la desobediencia, pues creo que hasta el día de hoy se sigue practicando. Yo veo en este lugar, porque pues hay mucha gente que se le habla y se le comparte, pues aún quiere seguir haciendo lo que su Sí. carne desea. Y aún así creo que aunque ya sabemos y conocemos, somos hijos de Dios, aún creo que Seguimos seguimos igual. practicando esa desobediencia. Nos gusta Tristemente. seguir pecando y pues no queremos
escuchar la voz, a veces nos dice, nos habla y ahí estamos, ahí en el mismo punto, nomás no queremos avanzar. Y pues es triste pues porque pues Dios está hablando tal vez del hermano, del pastor, de lo que, del que sea pues que nos hable, pero pues no queremos movernos, queremos estar en ese lugar. Y pues creo que Tristemente, esto se y ve todo, dentro de las mismas congregaciones, ¿verdad? Yo creo que en ninguna iglesia estamos exentos de ese tipo de personas, de que saben quién es Dios, saben que merece la honra, la gloria, saben que deben entregar sus vidas, saben que, y a veces están viviendo mal, están teniendo problemas, hermanos, simplemente no obedecen a Dios, ¿verdad? No obedecen a Dios. Yo de repente lanzo retos a los hermanos, ¿verdad? En la iglesia y les digo, hermanos, ¿ustedes creen que es importante venir los domingos a la iglesia? No me va a decir, ninguno me va a decir que no. Sí, sí, pastor, es muy importante que vengamos a adorar a Dios. Ahí les va la respuesta. Entonces, ¿por qué no vienen? ¿Por qué desobedecen? Es importante entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo en adoración y servicio. Sí, pastor, amén, gloria, aleluya. ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué no lo hacemos? Dijo el otro. ¿O no, hermanos? Eso es que no algo, queremos más de ellos. hermanos, esto es el Pues, Israel del Antiguo Testamento. Tiene mucho parecido con la iglesia de hoy. ¿Verdad que sí? El Israel de ayer, la iglesia de hoy. Hay muchas cosas que nos identifican con el pueblo, hermanos. Bueno, sigamos adelante. Y pues ya, hermanos, que toda la advertencia y todas estas cosas que pasaron, pues viene el candidato a rey. Y dice el versículo 1 del capítulo 9 y versículo 2 de la siguiente manera. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Beracot, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, fíjense nomás, apenas para que fuera rey, joven hermoso. Entre los hijos de Israel, dice, no había otro más hermoso, hasta que, fíjense, la Biblia, hermanos, está exaltando esto, ¿verdad? Dice, de hombros arriba, dice, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, no era cualquier chaparrito, ¿verdad? Era un hombre alto, bien parecido, bien fornido, hermanos, que lo podían comprar hasta para modelo, ¿verdad? De cualquier casa comercial para que modelara la ropa. Muy bien, hermanos. Lo que quiero empezar con el versículo 1 es que ahí nos da la cronología, ¿verdad? O parte de la cronología de dónde venía Saúl. Hermanos, quiero comentarles algo porque a veces las cronologías en los libros nos parecen muy aburridas, ¿verdad que sí? Pero a veces están puestas las cronologías para identificar perfectamente, hermanos, la identidad de las personas de las cuales estaba hablando y la descendencia exacta de las tribus y de las familias de donde vinieran para que tuviera autenticidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que en verdad era un verdadero judío en esta cuestión. Lo que sí podemos notar que no era de la tribu de Judá, era de la tribu de quién, hermanos, de Benjamín. Pues no era el propósito de Dios que este hombre fuera, no era la voluntad de Dios que Saúl viniera, sino era la voluntad de quién, del pueblo, ¿verdad? Y vino de la tribu de Benjamín, ¿verdad? El propósito era identificar con claridad a quién se refería este relato histórico y que en verdad era de la tribu de Benjamín. Esto, hermanos, aunque no vayamos, lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 8, versículos del 30 al 33, y ahí nos da esta genealogía también, donde nos dice que Saúl pertenecía prácticamente, o el papá de Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, en este sentido. Y en el versículo 2, hermanos, nos muestra también o nos describe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La descripción física del rey Saúl, versículo 2. Su nombre, Saúl quiere decir pedido a Dios, hermanos. Fíjense nada más cómo se van acomodando los nombres, ¿no? Dice que era un joven hermoso. No había otro más hermoso que él. Hermanas, descríbanme a Saúl, por favor. ¿Cómo lo describirían?
¿No se atreven a descubrir a Saúl, hermanos? Hermano, déjelo nada más en lo que dice la Escritura. No nos pida que nosotros lo describamos, ¿no? Porque, bueno, vamos a dejar que no era nada feo, ¿ok? Saúl no era nada feo, hermanos, en este punto, ¿verdad? Era un joven hermoso y pues dice que sobrepasaba a los demás, era un hombre que no pasaba desapercibido. Era el clásico, hermanos, el clásico ¿qué? Rey. El mismo error, hermanos, estaba cometiendo Samuel en el capítulo 16 más adelante, cuando va a ver o cuando Dios lo manda que vaya a ungir a David. ¿Recuerdan ustedes esto, hermanos? Que pasa el primer hermano, el segundo, y pasan todos, y pensaba que cuando ve al primero, ¿qué dice Samuel? Este es el rey de Israel. ¿Y qué le dice? No, dice Dios, no, te equivocas, ese no es. Hasta que le dice en el versículo 7, el capítulo 16, ¿verdad? Le dice a Samuel, no mire su parecer, ¿verdad? Porque dice ni lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. No miras lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, dice ¿qué? El corazón. Aquí estaba lógicamente que Saúl era, hermanos, un rey de la carne, un rey de la carne. Eligieron conforme a la carne, no conforme al espíritu. ¿Cuál sería el resultado, hermanos, de esto? Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, ¿verdad que sí? Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Saúl, hermanos, simplemente era un hombre conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Era lo que el pueblo quería. Saúl era la respuesta, hermanos, de lo que el pueblo había pedido, no lo que Dios quería para el pueblo. Si en este momento nosotros, porque sabemos la historia, ponemos a Saúl aquí, ponemos a David, hermanos, ¿a quién creen ustedes que hubiera elegido al pueblo? Dice David que era un hombre más o menos a la edad que Samuel lo unge como rey, que probablemente tenía de 17, un poquito más de años, ¿verdad? Pero era un hombre rubio y hermoso de rostro, pero era un joven. Según las necesidades del pueblo, ¿a quién hubieran escogido? Pues sin pensarlo, hermanos, ¿a quién? A este hombre muy guapo, este hombre muy bonito, ¿verdad? Las primeras que hubieran suspirado hubieran sido las mujeres de Israel. Y los hombres, aunque no digamos, también hubieran dicho, no, pues ese se ve, güey, para que sea nuestro rey. Miren, bien parecido, miren. Es más, vamos a decir, mira, los amonitas tienen un rey panzón y feo. Nosotros tenemos un rey alto, guapo y fornido. Fíjense, ¿por qué estoy enfatizando esto? Nomás para que vean, hermanos, cómo el pueblo se deja llevar por la carne. Y cómo a veces todas esas cosas nosotros simplemente nos dejamos llevar por las apariencias y por la carne. No nos ponemos a pensar tantito si las decisiones que estamos haciendo son las correctas o las sensatas. No, por eso algo dice que el principio de la sabiduría es que, hermanos, el temor a Jehová. Si el pueblo hubiera sido sabio, hermanos, le hubiera dicho Samuel, pídele consejo a Dios, ¿qué rey debemos nosotros de tener? Pero nunca se lo fueron a pedir. Hasta después. ¿Recuerdan que dice el Proverbio 31:30, hermanas? Que dice, engañosa es la gracia y vana, ¿qué es? La hermosura. No todo lo que quede, hermanos, relumbra es oro. Juan 7:24 decía que no juzguemos o que no tomemos decisiones según las apariencias, sino juzguemos con justo juicio, decía el Señor Jesucristo. Tómalas después de haber hecho un análisis correcto de las cosas y un análisis adecuado. Y esta es una enseñanza para nosotros también, hermanos. Le voy a decir, una vez yo cuando compré mi primer camioneta, hermanos, yo estaba pensando, ¿verdad? No, miento, no, mi primer camioneta, cuando compré, mi esposa compró su primer carro, segundo carro en la agencia, hermanos, pues yo estaba muy escéptico qué tipo de vehículo queríamos comprar. Y llega el vendedor de la agencia y me dice,
porque lo conozco de hace muchos años, y me dice, bueno, Gerardo, ¿cuáles son tus expectativas de un vehículo o cuáles son tus necesidades? Porque yo le dije, pues mira, nada más buenos frenos, le dije yo, vidrios eléctricos y ¿cómo se llama? Y bolsas de aire. Me muestra un vehículo, hermanos, y me dice, este cuesta tanto, el otro que tú estás pensando cuesta tanto. Había una diferencia abismal en el precio, hermanos. Y a veces uno se pone a elegir, si esto sirve de ejemplo, no se pone uno a pensar en verdad, hermanos, qué es lo que uno necesita. A veces se deja uno llevar más por la vanidad, por el deseo, por ¿cómo sea? Por la premura de querer tener o X. El pueblo quería tener un rey ya rápido. ¿Y cómo quería? Pues bueno, grandote, bello. Ni siquiera si fuera sabio, si fuera sensato, si tenía buenas decisiones. No, ellos eligieron, hermanos, al más bonito del pueblo. No estaban juzgando, hermanos, o tomando decisiones según sus apariencias. No estaban juzgando con justo juicio. No estaban tomando esas decisiones después de haber hecho un análisis correcto, porque, hermanos, después de que Saúl se sienta en el trono, iban a pasar una gran cantidad de años y esos mismos reyes los iban a llevar a su completa perdición como pueblo, al punto de que serían llevados exiliados a Babilonia, hermanos, durar 70 años en esclavitud, por la gracia de Dios permitirles regresar otra vez, establecerse ya, hermanos, no como un pueblo completo, porque creo que nomás regresó, parece que la tribu de Benjamín y la de Judá. Las demás tribus no regresaron. Por eso les llaman que son las tribus perdidas de Israel. Y hasta este momento, hermanos, o después de ese tiempo para acá, al Nuevo Testamento, las tribus ya no estaban bien identificadas. Era nada más un pueblo en conjunto. Ya no era un pueblo dividido por tribus. Fíjense nada más hasta dónde llegó, hermanos, la necedad del pueblo. Hasta llevarlos a la ¿qué? A la destrucción, hermanos. Y a veces nosotros, por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por hacer decisiones conforme a la carne, podemos tomar decisiones, hermanos, que probablemente no traigan consecuencias el primero, el segundo, el tercer año. Pero a los 10 años, hermanos, vamos a estar en verdad llorando, pidiéndole perdón a Dios, con sufrimiento y con dolor por las consecuencias de esa decisión que nosotros hicimos, hermanos. Por eso debemos de ser sabios, hermanos, aunque parezca a veces una tontería. Si usted quiere comprar una estufa, aunque parezca una tontería, Señor, ¿qué debo de comprar? Guía, porque voy a invertir mi dinero, porque quiero comprar lo mejor, quiero comprar lo que en verdad necesito. Un carro, no es malo tener un carro, pero pídale a Dios que le dé sabiduría para hacerlo. Enviar a sus hijos a tal lado, meterlos a tal escuela, llevarlos de vacaciones a un lugar, qué sé yo. Hay que pensar si es la voluntad de Dios o no, y hay que pedirle consejo a Dios. Porque si no, hermanos, ¿con quién nos vamos a casar? Inclusive también. Hermanos, hermanas, jóvenes, ahorita no hay muchos jóvenes aquí. Si acaso hay uno abusados, hermanos, dígale, ¿con quién me caso, Señor? ¿Verdad? Jovencitas, ¿con quién qué hombre me voy a casar, Señor? Guíame para casarme con un hombre que me ame, que te ame a ti primero y que a través de ti me ame a mí también. Porque las consecuencias, hermanos, pueden ser muy, pero muy graves. ¿Qué pasó entonces después, hermanos? Versículo 3 en adelante, voy a ir leyendo el versículo del 3 al 6, capítulo 9. Hermanos, ¿cómo fue llevado Saúl hasta Samuel? Fíjense los métodos que Dios utilizó. Del 3 al 6 dice, y se habían perdido las asnas de Cis, o sea, el padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. 4. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron, las hallaron las asnas.
Pasaron luego a la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, está acongojado, dice, por nosotros. Versículo 6. Y le respondió, Irán, he aquí hay en esta ciudad un varón de Dios. Es el hombre insigne. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto que nosotros emprendimos, el objetivo que nosotros emprendimos para nuestro camino, hermanos. El método que Dios utilizó simplemente, hermanos, para llevar a Saúl hasta Samuel. ¿Qué fue lo que utilizó? Unas astas, ¿verdad, hermanos? O unas burras perdidas, como usted quiera llamarle. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Los motivos de Dios. ¿Qué pasó con Elías, hermanos? ¿Qué le llevó a Elías de comer? ¿Recuerdan? Unos cuervos. Si leemos la historia, hermanos, nos puede parecer un poco improbable, ¿verdad? Que Dios utilizara esos cuervos para llevarlos. ¿Qué pasó con Balaam, hermanos, en número 22? ¿Quién le habló? Un burro, ¿verdad? Le habló un burro, hermanos. Son los medios que Dios utiliza. No vamos a meter sobre tela de juicio lo que Dios utiliza. Hermanos, Dios es Dios y puede utilizar lo que Él quiera para llevar a cabo, hermanos, ¿qué? Sus propósitos. ¿Qué utilizó en este caso? Pues unas burras perdidas. Versículo 7. Sigamos leyendo el capítulo 9, hermanos, vamos avanzando. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. Desde luego el criado le estaba hablando de Samuel. Pero dices, Saúl, ¿qué vamos a llevarle a este varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Dice, ¿qué tenemos? Entonces volvió el criado y a responder a Saúl diciendo, he aquí, si hay en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare cuál es, dice, nuestro camino. Voy a seguir, hermanos, leyendo hasta el versículo 14. Dice, entonces volvió el criado a responderle a Saúl diciendo, voy al 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, sí, venid, vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente en aquel entonces. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subía por la cuesta de la ciudad, hallaron una doncella que salía por agua, doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron y dijeron, sí, helo ahí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad con atención, que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Habían ido a sacrificar. Cuando entres a la ciudad, le encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados, suban pues ahora, porque ahora lo hallarán. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí que Samuel venía con ellos para subir al lugar alto, hermanos. Sin argumentar tanto, hermanos, por causa de que no le veo mucho, ¿cómo se llama? No le veo mucho caso explicar tanto en estos pasajes, pero Dios le estaba revelando, hermanos, a Samuel. Yo creo que Dios ya le había revelado a Samuel que Saúl iba a venir a verlo, ¿verdad? Al grado que Dios revela a Samuel la llegada de Saúl, versículo 15 en adelante. Dice, y un día antes que Saúl viniera, Jehová había revelado a oídos de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahí está la misericordia de Dios.
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este, dice, gobernará a mi pueblo, hermanos. ¿Cómo estaba ya Dios revelándole a Samuel que Saúl iba a venir? Hay un medio, hay los medios que Dios utiliza, hermanos, para poder cumplir con sus propósitos. Dios utiliza unas asnas, le avisa a Samuel que va a tener un encuentro con este Saúl, hermanos, y versículos 18 y 19 viene ese encuentro. Leo de vuelta. Dice, y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciéndole, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron, hermanos, desde luego, le dice, vuelvo al 20, perdón, es que tengo tanto en mi mente que se me va la onda. Y de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Y las palabras, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala donde estaban todos, ¿verdad? Y le dio el lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces dice, alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel, hermanos. Vamos a platicar un poco en este asunto. Muy bien. Desde luego, hermanos, sabemos desde las asnas, el encuentro con Samuel, de que Dios le avisa a Samuel que todo esto estaba, hermano, predeterminado ya por Dios. Sabemos que todas las cosas suceden bajo la mirada y la voluntad de Dios, hermanos, y sobre todo más cuando algo está bajo sus propósitos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, ¿son qué? Son llamados, hermanos. Todas estas cosas, todas estas circunstancias estaban sucediendo porque así era la voluntad de Dios. Él mismo, hermanos, estaba dejando que todas las circunstancias corrieran o parecieran que estaban corriendo de una manera natural, ¿verdad? Para que Dios, moviendo todas sus piezas, como vimos en Ruth, vimos al principio de este libro, para que todo concordara con sus propósitos y todos sus propósitos se llevaran a cabo. Todas las circunstancias tienen que ver en este caso con los propósitos de Dios. Cuando los propósitos de Dios, hermanos, se necesitan cumplir, entonces esas circunstancias son usadas por Dios a nuestro favor, hermanos, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Que muchas cosas parezcan que no son normales o que son adecuadas. Si son dentro de los propósitos de Dios, Dios siempre va a actuar, hermanos, para llevar a cabo sus propósitos. En nuestras vidas, a nuestro favor, Dios siempre utilizará circunstancias para cumplir sus propósitos. Si Dios tiene un propósito con nosotros, hermanos, y Dios quiere cumplir algo en nosotros, Dios se va a encargar a través de las circunstancias normales o naturales de ir acomodando cada uno de los preceptos o de las circunstancias para que el propósito de Dios se cumpla. Dios quería usar esta situación para
guiar a Saúl, ¿verdad? A que se encontrara con Samuel y Samuel pudiera, hermanos, llevar a cabo el ungimiento o el propósito que Dios había permitido por petición del pueblo, hermanos. Samuel, desde luego, en el versículo 20, le revela el propósito a Samuel, a Saúl, perdón, y voy a parafrasearlo, hermanos, de esta manera. ¿Para quién es lo que Israel, para quién está pidiendo Israel un rey? ¿Verdad? ¿No es para ti, para la casa de tu padre? Prácticamente Saúl estaba entendiendo, ¿verdad? Que Samuel estaba diciendo que ese beneficio de ser el primer rey de Israel le iba a ser otorgado a la familia de Benjamín. Y por eso dice, oye, pero ¿por qué nosotros? Si Benjamín es una tribu muy pequeña. Yo soy el menos indicado. Mi familia inclusive es una de las más, pues menos, ¿cómo se llama? Voy a decirlo así, beneficiadas en lo económico y ¿cómo se llama? No tienen mucha influencia dentro de la tribu. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser beneficiados? Y entonces ahí cuando Saúl contesta en el versículo 21, estamos viendo una de las características de Saúl que propiamente ya no vería, después de algunos capítulos más, ya no íbamos a ver nunca más, que era la humildad, la cual iba a perder más adelante. El versículo 22 y 24, hermanos, lógicamente que Samuel está mandando un mensaje subliminal, creo yo, hermanos, a Saúl de lo que iba a pasar con él. Voy a volverlo hermanos, a leerlo. Versículo 22 al 24. Fíjense lo que pasa. Dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala, donde había hecho el consejo, yo creo, y había llamado a la gente más importante que había acudido al sacrificio, ¿verdad, hermanos, en ese momento? Eran como 30 hombres, dice la escritura. Y dice Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, que era una de las partes que se le daba, hermanos, a Samuel cuando él estaba ahí. Ahora se le estaba dando a Saúl y la puso delante de él. Puso a Saúl, hermanos, en un lugar de proeminencia, ¿verdad? Preeminencia, como preeminencia. Lo puso ahí como una persona muy importante y tal vez les estaba extrañando a las personas que pusieran a Saúl en ese lugar, ¿verdad? Pero no lo estaba poniendo en ese lugar nomás como algo de casualidad. Yo creo que le estaba mandando, hermanos, el mensaje al pueblo de Israel, hermanos, que ese iba a ser el rey que iba a ser elegido por Dios, porque estaban sentados, hermanos, y ponen a Saúl en la cabecera, como diciéndole, miren, este es el rey que los va a gobernar. Esta es la persona que yo voy a ungir por rey. Y Saúl, pues lógicamente que lo ha de haber entendido, hermanos, pero también lo entendieron los demás. Y es entonces cuando Samuel unge, hermanos, o va a empezar con el ungimiento de Saúl. ¿Qué pasó después? Voy a acabar de leer el versículo capítulo 9. Y cuando hubieron descendido al lugar alto de la ciudad, él habló a Saúl en el terrado. Después Samuel, de esta comida, lo llama al terrado y platica con él. El otro día dice, madrugaron, le habló al enterrado, y yo creo que en el terrado, hermanos, aunque no nos dice la escritura, yo creo que Samuel tuvo una larga plática, una larga charla con Saúl, diciéndole todos los pormenores de lo que estaba sucediendo. Y dice que la mañana siguiente, versículo 26, al despuntar al alba, dice, hermano, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Samuel y despidiéndose ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Entonces ahí le declaró muchas cosas, ¿verdad? Le dijo no nos dice exactamente la escritura qué, pero sin duda ahí le estaba declarando algo. Aquí lo curioso es que vamos a notar en el capítulo 10, hermanos, lo que sucede después. Es algo importante también que tenemos nosotros que notar. Del 25 al 27 lo podemos enlazar con el versículo 1 del capítulo 10 y dice el capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derrama sobre la cabeza de Saúl, desde luego, dice, y lo besa y le dice,
¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hermanos, desde luego esto era un acto protocolario, ¿verdad? Que Samuel tenía que hacer porque era lo que se hacía en el ungimiento del rey. No había en aquel entonces actas o ¿cómo se llama? O formas como pueden existir hoy en día para hacer este asunto, pero era la manera en que se hacía. Para confirmarlo como el ungido de Dios, hermano, o como o elegido o aprobado o confirmado por Dios, hacían este tipo de ceremonia para que él fuera o para que él supiera a través de esto que él era el rey escogido, ¿verdad? Se usaba el aceite, hermanos, y la redoma era una jarrita nada más. Y sabemos nosotros que el aceite se usaba en aquel entonces y que ahora el aceite, pues sabemos que te tipificaba al Espíritu Santo de Dios. Lo que se daba a indicar con esto, que él había sido apartado, que él había sido santificado para el servicio de Dios. Fíjense, todavía con esto, Saúl tenía que entender que aunque él fuera el rey de Israel, hermanos, que aunque él hubiera sido escogido por el pueblo, Jehová Dios le estaba dando la aprobación, ¿verdad? Porque el pueblo así se le había pedido. Y hermanos, Saúl debería de entender que era Dios quien estaba permitiendo todas estas cosas. ¿A qué voy? Que Saúl debió de haber de entenderlo, hermanos, que aunque él iba a ser un rey, Dios era quien lo había ungido, hermanos, y que él debería o debió haber actuado como si fuera Samuel en ese sentido. No sé si me expreso o me entienda. Que el propósito de Dios es que era ahora, ya no iba a ser Samuel, hermanos, la voz de Dios. Ya no iba a ser Samuel quien iba a ser el interlocutor entre el pueblo y Dios. Ahora Saúl tenía que ser o tenía que cumplir con esa parte. Si iba a cambiar del periodo de los jueces, hermanos, ahora a la monarquía hebrea, pero al cambiar la monarquía hebrea, hermanos, no quería decir que el rey iba a actuar por su propia voluntad o bajo su propio criterio o que iba a hacer lo que él quería. Este era un llamado, esto era, hermanos, voy a decirlo así, algo que Saúl debió haber entendido al estar siendo ungido por Samuel, por hacer todo el protocolo, hermanos, como ya les dije, que el Espíritu Santo lo estaba ungiendo, que Dios lo estaba ungiendo, que Dios estaba aprobando su liderazgo, que Dios estaba aprobando su relación con él, que Dios estaba aprobando para que tuvieran esa comunión y ese contacto, para que él sirviera como la voz de Dios a todo el pueblo, hermanos. Pero ¿qué pasó? También esto significaba que estaba estableciéndose ese vínculo como rey para que él representara al rey de reyes y señor de señores. El representante de Dios gobernando el pueblo a través de quién, hermanos, de un rey. Hermanos, y fíjense que cuando estaba haciendo esto, hay muchos que todavía usan este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ya no está vigente, hermanos. Ya no podemos pretender que esas cosas estén vigentes hoy en día. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos perfectamente bien que nosotros ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios después que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 13 claramente dice que cuando creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y no debemos nosotros llegar a pensar que eso es permitido o que eso existe hoy en día. Aquí hay algunos hombres, hermanos, que por ahí andan pretendiendo hacer este tipo todavía de actos, ¿verdad? Usando no sé qué tipo de aceite, porque si vamos al Antiguo Testamento, hermanos, parece ser que en Levítico se les da lo que el aceite debería de tener y hay una lista ahí de lo que ellos usaban para hacer este aceite de la unción, ¿verdad? Entonces, ya no se puede hacer esto, hermanos. ¿Qué pasó después del capítulo 2? ¿Alguna pregunta, hermanos? Capítulo 10, versículo 2 en adelante. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O sigo adelante? Yo creo que vamos bien. Solamente lo Ok. del aceite, pues sí, llega a suceder. Bueno, antes de que yo conociera de esto de Cristo, sí me llegó a tocar una parte fui a una congregación que según me untaron aceite, pues son para que ya Para que viniera el reciba Espíritu Santo Espíritu. sobre usted, hermano. Sí, pero creo que no fue eso. Fue más otra cosa, ¿no? Creo que es más, lo hacen como negocio, creo, porque si lo te piden Pues es una algo que carta no, para eso entregar. es una vil mentira.
Inclusive ahí Sí, también era, estoy de hermano, acuerdo. simplemente una cuestión donde tipificaba el asunto, ¿verdad? De, que porque el aceite en verdad era aceite nada más, era una tipificación donde Samuel, ¿verdad? Era un protocolo que tenía que cumplirse, donde él le hacía entender al que estaba ungiendo. Pues lo triste de esto, hermanos, y no sé, después tendremos que, porque él primero lo hace en secreto, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace en público? Porque me parece que hay tres pasos en la manifestación de Saúl al pueblo, porque parece ser que el pueblo no estaba completamente de acuerdo con que Saúl fuera el rey, aunque Dios lo había elegido. Dios sabe también y con prudencia primero lo unge Samuel de una manera personal o íntima, no lo hace delante de todo el pueblo, hermanos, y sabemos que esto era simplemente el protocolo que era mandado, que fue mandado por Dios para que ungieran al sacerdote, ¿verdad? Y después, pues, al nuevo rey de Israel, pues haciéndole un tipo de sacerdocio, si me permiten usar este tipo o esta alegoría, ¿verdad? Donde Dios daba a entender a Saúl que él iba a ser el vínculo, ya no iba a ser un juez, ya no iba a ser el sacerdote, ya no iba a ser el rey gobernando a través Dios gobernando, perdón, a través de Dios. Y esto era el ungimiento donde se le estaba mostrando que Dios estaba de acuerdo, que era ungido por Dios, que el Espíritu Santo o la presencia de Dios iba a estar con él, ¿verdad? Que Dios iba a estar ahí en comunión con Saúl para que él pudiera gobernar, ¿verdad? Que él establecía, que estaba santificado por él, que establecía una relación especial. Ahora Dios iba a realizar esa relación especial con Saúl, ¿verdad? A través de este tipo y que él iba a ser el representante de Dios para gobernar al pueblo. Antes él gobernaba por los jueces, gobernaba a través como por los sacerdotes como Samuel, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, eso se iba a quitar, ya no iba a hacer más. Dios estaba estableciendo otro tipo de gobierno, estaba haciendo una transición del gobierno de los jueces a la monarquía, estaba estableciendo ya la monarquía como vimos. Era algo que Dios ya tenía predestinado y estaba dentro de sus planes, dentro del pueblo de Israel, pero no a la manera que el pueblo quería hacerlo, hermanos. Dios, en su gracia y en su misericordia, Dios pues sabía perfectamente bien que este hombre iba a fallar, sí lo sabemos, pero le estaba dando al pueblo lo que ellos querían para que se dieran cuenta que la decisión no era de ellos, que la decisión de poner ese rey era también de quién, hermanos, del mismo Dios, no del pueblo de Israel. Y nosotros, pues hermanos, tenemos la unción del Santo, ¿verdad? Que es el sello del Espíritu Santo cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Efesios, en él también ustedes, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados. Yo voy a cambiar las frases, fueron ungidos de una manera permanente o fueron apartados, ¿verdad? Con ese sello para Dios y para, ¿cómo se llama? Para que él habite en nosotros, esté en nosotros, ¿verdad? Que él cumpla la promesa que nos dio a través del Señor Jesucristo, que un día vendría el Espíritu Santo a morar en este mundo y dentro de nuestros corazones cuando creyéramos en él. Esa es la unción, prácticamente, a grandes rasgos, sin meterme tanto en, ¿cómo se llama? En otras explicaciones. Pero no sé si esté claro este punto, hermanos, o necesite ser más explicado. No, No hay, hermano, Ahí sí, vamos. sí está, para mí sí está claro. no hay aceite, nada de eso ya. No, Ya fuimos a través de Cristo. Amén. amén. Ok, sigo del 2 al 13 del capítulo 10. Hoy, después que te hayas apartado de mí, le dice Saúl, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno, tres cabritos con tres tortas de pan, y el tercero, una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios,
donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, dice, delante de ellos, perdón, y delante de ellos el salterio, el Salterio. pandero, la flauta, el arpa, y ellos dice profetizando. Entonces, dice versículo 6, hermanos, entonces, vuelve a ser versículo 8, perdón. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre de ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios dice, está contigo. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificarás ofrendas de paz. Espera 7 días ahí hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de suceder. Este versículo es muy importante, hermanos, esta parte también aquí. Hermanos, primero lo que quiero notar es vemos la omnisciencia de Dios de todas las cosas y el pleno control para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo le dice, verdad? En el versículo 7, ¿cómo le dice Dios las cosas que iban a suceder mientras él regresaba a la casa de su padre, verdad? Y cómo iban dándose estas cosas y a la vez Samuel le dice lo que iba a estar sucediendo con el propósito, hermanos, de que todas estas cosas que estaban pasando, yo la primera pregunta que me hice, pero déjenme regreso, hermanos, y creo que es importante esto antes de que siga adelante. Hermanos, yo me pregunté por qué tantas señales o por qué tanto le dijo Samuel a Saúl. ¿Por qué le dice tanto? Después de ese versículo, hermanos, lo vamos a ver más adelante, pero el versículo 7 nos da a entender muchas cosas. ¿Por qué le da tantas señales, hermanos? ¿Por qué le dice que iban a suceder todas esas cosas a Saúl? ¿Se puede ustedes a preguntar? ¿Por qué Dios se toma ese detalle? Pensemos un poco, hermanos. Ya casi estamos por terminar. Pero vamos a este pensamiento. ¿Por qué Dios le da tantos detalles a Saúl a través de Samuel? Yo creo que porque sabía que Dios, que él iba a fallar, por mi punto de vista, viendo este pasaje de la Biblia, que, que tal vez no estaba preparado pues para ser rey. Y pues aún así, aunque por eso le da tantos detalles, porque creo que cuando alguien te empieza a hablar, a decir, es que porque pues está viendo, ¿no? Como que no tienes ese conocimiento, ¿no? De hacer o de lo que tienes que hacer, ¿no? Ajá. Y eso es lo que veo en esta parte. Ok. ¿Alguien más Creo quiere que dar sí, una opinión, hermanos? ¿Por qué le da tanto detalle? Llegarás al collado, a la guarnición de los filisteos. Va a haber una compañía de 3 profetas ahí hombres. hablando. ¿Qué pasaría? ¿No, hermanos? Voy a ayudarles para que pensemos juntos. Miren, el versículo, lo que dice el versículo 7. Y cuando te hayan sucedido, hay una palabra clave, estas señales. Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Por qué Dios le da estas señales? Voy a ayudarles a pensar un poco. Hermanos, ¿acaso Saúl todavía no le caía el 20? Pues no, hermano. Saúl creo que recibió estas 3 señales que servían más que nada para confirmar, creo yo, la autoridad de Samuel. De la palabra de Samuel, ¿verdad? Ajá, de la palabra de Samuel, exactamente, hermano. Sí, Sí. porque para que él, para que Samuel le ungiera como rey.
confirmar así la voluntad de Dios. Cuando fuera yendo Saúl, ¿verdad? Caminando, hermanos, y encontrándose que todas estas tenían cosas cumplimiento, con cada una de las señales cumplidas le iba confirmando que en verdad era cierto todo lo que Samuel estaba haciendo, hermanos. Recuerden que las señales que Dios usa casi siempre, cuando Dios daba una orden, había una señal detrás de ella para confirmar que la orden o las cosas que Dios decía, hermanos, eran verdaderas y eran ciertas. Hermanos, pues yo creo, ya estamos por terminar, yo creo que aquí le cortamos. En el capítulo 10, vamos, ¿verdad? Seguimos la siguiente clase con el primer rey de Israel. No sé si hay algún comentario más o algo que quieran agregar, hermanos, porque ya faltan 5 minutos para terminar. No quiero terminar barrido, ¿verdad? Dejar aquí el comentario en estas señales. Cuando es ungido en secreto, para confirmarlo como ungido, le da señales, ¿verdad? Para que él pueda ser confirmado, la omnisciencia de Dios actuando y Dios confirmando su palabra a través de todas estas señales, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Que cayó, Hermano Germán. el que cayó otorga. Que cae otorga, sí, definitivamente que sí. Hermano Germán, ¿estás por ahí? Creo que está cenando, hermano. Creo que sí, hermano. Se fue, no sé, Ya nos dejó aquí. Ya nos dejó aquí el hermano. Es que pido que nos dé un taquito, ¿no? O cuando menos que nos enseñe el cafecito que se está tomando. Ya ¿Está de haciendo frío en perdida. México, hermanos? Yo estoy en el va a estado de pasar. Puebla, hermano. Sí hace Ay, ahí frío, sí hace hermano. frío, ¿no? Sí, sí hace mucho frío. En el estado de Puebla también. Germán, ¿qué tal estaban los taquitos que te estabas comiendo? Tan buenos, hermano. Me hiciste correr de la esquina para acá. Ya terminamos, hermano Germán. Bien, Gracias a Dios hoy hermanos. por hoy. Gracias a Dios, vamos a orar. Hablé demasiado y el tiempo se me fue. No te preocupes, hermano, está excelente. Estuvo muy bien, muy interesante. Ok. Vamos Entonces a orar. oramos para despedirnos, hermano Germán, si nos haces favor. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Dios nuestro, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias por la clase de hoy, muchas cosas edificantes. Y Señor, te agradecemos porque, pues aunque el tiempo se va rápido, son muchas cosas las que hemos aprendido hoy. Te ruego ahora, Padre, que tú des descanso a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros alumnos. Y Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Descansen. Buenas noches, hermanos, que Gracias, descansen, que Dios buenas los noches. bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Padre, Igual. les bendiga, hermanos.